San Petersburgo, 28 de junio de 1762. Las campanas de la Catedral de Nuestra Señora de Kazán repican con furia. Las calles se llenan de soldados, caballos, cañones. La Guardia Imperial, los regimientos más leales al trono, se ha amotinado. Pero no para defender al zar. Para derrocarlo. A la cabeza de la rebelión, montada en un caballo blanco, vistiendo el uniforme del regimiento Preobrazhensky, caballo, espada en mano, avanza una mujer. No es rusa. No nació en este país. No hablaba su lengua cuando llegó, hace 18 años, como una niña de 14 años, casada con un hombre que la odiaba, en un país que la despreciaba. Se llama Catalina. Catalina Alexeyevna. Princesa alemana de Anhalt-Zerbst. Y en este momento, con 33 años, está a punto de hacer lo imposible. Detrás de ella, 30.000 soldados vitorean su nombre. Delante de ella, el Palacio de Invierno, donde su esposo, el zar Pedro III, se esconde como un cobarde. Al anochecer, Pedro abdicará. Una semana después, aparecerá muerto. Y Catalina, la extranjera, la esposa despreciada, la mujer que todos subestimaron, se sentará en el trono de los zares. Gobernará durante 34 años. Conquistará Crimea, derrotará a los turcos, repartirá Polonia, reformará las leyes, se carte con Voltaire, amasará una colección de arte que será el origen del Hermitage, y morirá como la Grande. La única emperatriz rusa que mereció ese título. Pero antes de todo eso, antes de la gloria, antes de la leyenda, hubo una conspiración. Una noche de junio. Un golpe de estado. Y una mujer que decidió que el destino no se espera, se toma. Bienvenidos a Catalina la Grande. El golpe que robó un imperio. Como una princesa alemana tomó Rusia. Para entender a Catalina, debemos viajar a la pequeña ciudad de Stettin, en la Pomerania prusiana, hoy polaca. El 2 de mayo de 1729, nace una niña. La llaman Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst. Su padre es un general prusiano, su madre una princesa alemana de escasos recursos. La familia es pobre para los estándares de la realeza. Viven en un palacio modesto, con pocos sirvientes, sin lujos. Pero Sofía tiene algo que el dinero no puede comprar: inteligencia. Aprende francés, alemán, música, baile, religión. Lee vorazmente, devora libros de historia, filosofía, literatura. Sueña con escapar de su aburrida existencia provinciana. En 1744, el destino llama a su puerta. La zarina Isabel de Rusia, hija de Pedro el Grande, busca esposa para su sobrino y heredero, el gran duque Pedro, nieto de Pedro el Grande y heredero al trono ruso. La elección recae en Sofía, que tiene 14 años. El 10 de febrero de 1744, Sofía llega a Moscú. Es recibida por la zarina Isabel, que queda impresionada por su inteligencia y su belleza. Sofía, astuta, se da cuenta de que su futuro depende de ganarse el favor de la zarina. Así que se lanza al estudio del ruso y de la fe ortodoxa. Estudia hasta altas horas de la noche, descalza sobre el frío suelo de piedra para mantenerse despierta. Contrae una pulmonía que casi la mata. Cuando la zarina le ofrece un pastor luterano, Sofía se niega. Quiere al sacerdote ortodoxo. La zarina, conmovida, la adopta como hija. El 28 de junio de 1744, Sofía se convierte oficialmente a la fe ortodoxa. Recibe un nuevo nombre, Catalina Alexeyevna. El 21 de agosto de 1745, a los 16 años, se casa con el gran duque Pedro, de 17. Es el matrimonio más desgraciado de la historia rusa. Pedro es inmaduro, infantil, cruel. Prefiere jugar con sus soldados de juguete a estar con su esposa. La ignora, la humilla,
la engaña con otras mujeres. La noche de bodas, según Catalina, Pedro se emborrachó con sus amigos y no consumó el matrimonio. Durante 7 años, Catalina sigue siendo virgen. Catalina, aislada, sola, humillada, encuentra refugio en los libros. Lee a Voltaire, Montesquieu, Diderot. Lee historia, filosofía, derecho. Se educa a sí misma para ser reina, aunque todavía no lo sabe. En 1754, después de años de rumores sobre la impotencia de Pedro, Catalina da a luz a un hijo, Pablo. La paternidad es dudosa, muchos creen que el padre es el amante de Catalina, Sergei Saltykov. La zarina Isabel, que ansiaba un heredero, le arrebata el niño a Catalina y lo cría ella misma. Catalina apenas puede ver a su hijo. La relación entre Catalina y Pedro se deteriora aún más. Pedro tiene una amante oficial, Isabel Vorontsova, a quien trata con cariño y respeto. Catalina, por su parte, tiene varios amantes, Saltykov, luego Stanislav Poniatowski, luego Grigori Orlov, un oficial de la guardia, guapo y ambicioso. En diciembre de 1761, la zarina Isabel muere. Pedro se convierte en zar Pedro III. Catalina es ahora emperatriz consorte, esposa del zar, sin poder real. Pedro III comete error tras error. Saca a Rusia de la guerra contra Prusia, justo cuando estaba a punto de ganarla, por admiración hacia Federico el Grande. Impone uniformes y costumbres prusianas al ejército ruso. Planea divorciarse de Catalina para casarse con su amante. Amenaza con encerrarla en un convento. Catalina, consciente de que su vida corre peligro, actúa. En abril de 1762, comienza a tejer una conspiración con los oficiales de la guardia, especialmente con los hermanos Orlov, Alexei y Grigori. El plan, esperar a que Pedro III salga de viaje para proclamar a Catalina como emperatriz. Pero los acontecimientos se precipitan. El 27 de junio de 1762, un oficial conspirador es arrestado. Temiendo que los planes sean descubiertos, los Orlov deciden adelantar el golpe. Al amanecer del 28 de junio, Alexei Orlov cabalga hasta Peterov, donde reside Catalina, y la despierta. Es hora de levantarse, le dice. Todo está listo para proclamarla soberana. Catalina, que aún duerme, se viste apresuradamente con un vestido negro y sube al carruaje de Orlov. Cabalgan hacia San Petersburgo, donde la esperan los regimientos de la guardia. Al llegar a la capital, Catalina se dirige al cuartel del regimiento Ismailovsky. Los soldados la vitorean. Luego, al regimiento Semyonovsky. Luego, a la catedral de Nuestra Señora de Kazán, donde es proclamada emperatriz y autócrata de todas las Rusias. Catalina, montada en un caballo blanco, vistiendo el uniforme del regimiento Preobrazhensky, se pone al frente de los 30.000 soldados que la apoyan. Marcha hacia Peterov, donde Pedro III se refugia. Pedro, al ver el ejército que se acerca, entra en pánico. Abdica. Es llevado a Ropsa, una finca cercana, donde muere una semana después. Oficialmente, de un cólico hemorrágico. Extraoficialmente, estrangulado por Alexei Orlov. El 22 de septiembre de 1762, Catalina es coronada en la Catedral de la Dormición del Kremlin, en Moscú. Tiene 33 años. Su reinado acaba de comenzar. ¿Qué había logrado Catalina? Una princesa alemana, sin dinero, sin ejército, sin derecho al trono, había derrocado al zar legítimo y se había sentado en su lugar. Había conseguido el apoyo de los regimientos más poderosos de Rusia. Había eliminado a su esposo sin mancharse las manos. Había, en resumen, robado un imperio. Pero gobernar es más difícil que conquistar. Y Catalina lo sabía. Sus primeras medidas son hábiles.
Se rodea de consejeros capaces, Nikita Panin, un experimentado diplomático, Grigori Orlov, su amante y cómplice, luego, más tarde, el príncipe Potemkin, el hombre más importante de su reinado. En política exterior, Catalina cosecha triunfos. Dos guerras contra los turcos, 1768 a 1774 y 1787 a 1791, le otorgan a Rusia la costa norte del Mar Negro, la península de Crimea y el derecho a navegar por los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Rusia se convierte en una potencia mediterránea. Catalina también participa en el reparto de Polonia. En tres particiones, 1772, 1793 y 1795, Rusia se anexiona vastos territorios, desplazando su frontera hacia el oeste y convirtiéndose en la dueña de Europa Oriental. En política interior, Catalina intenta reformar Rusia. Inspirada por los filósofos de la Ilustración, redacta una instrucción, el Nakaz, para una comisión encargada de elaborar un nuevo código de leyes. La instrucción es un texto liberal, defiende la igualdad de todos ante la ley, la abolición de la tortura, la libertad de expresión dentro de ciertos límites. Pero cuando la comisión se reúne en 1767, los debates se eternizan y Catalina la disuelve en 1768, con el pretexto de la guerra con Turquía. El sueño reformista de Catalina choca con la realidad rusa. La nobleza, que es su base de poder, no quiere renunciar a sus privilegios. El pueblo, mayoritariamente campesino, es analfabeto, supersticioso, ajeno a las ideas de la Ilustración. La emperatriz, pragmática, abandona sus planes más ambiciosos. El reinado de Catalina es también la época dorada de la cultura rusa. Funda el Hermitage, uno de los museos más importantes del mundo, que alberga su colección de pintura europea. Patrocina a escritores, artistas, músicos. Invita a Diderot a San Petersburgo y, cuando el filósofo muere, compra su biblioteca. Se carte con Voltaire, con Grimm, con los más grandes intelectuales de su tiempo. Pero el reinado de Catalina tiene también su lado oscuro. La emperatriz es una déspota ilustrada, ilustrada en las ideas, déspota en los hechos. La servidumbre, que Catalina había criticado en su juventud, no solo no se abolió, sino que se extendió. Los campesinos son tratados como mercancías, comprados y vendidos con la tierra. Las rebeliones, como la de Pugachov, 1773 a 1775, son aplastadas con una brutalidad terrible. Catalina muere el 17 de noviembre de 1796, a los 67 años. La encuentran desplomada en el suelo de su cuarto de baño, víctima de un derrame cerebral. Su hijo Pablo, a quien siempre había marginado, sube al trono. Catalina la Grande deja un imperio más extenso, más poderoso, más respetado que el que había heredado. Deja un legado cultural que perdura hasta hoy. Y deja una pregunta: ¿fue una tirana ilustrada o una déspota cruel? ¿Una adelantada a su tiempo o una oportunista sin escrúpulos? Los historiadores aún debaten. Pero una cosa es cierta: Catalina, la princesa alemana sin fortuna, robó un imperio y lo gobernó durante 34 años. Y lo hizo con una inteligencia, una astucia, una determinación que sus enemigos nunca le reconocieron. Catalina la Grande murió hace más de 2 siglos. Pero su lección sigue viva: el destino no se espera, se construye. El poder no se regala, se toma. Y la historia, al final, la escriben los que se atreven.